Buenas tardes. Eh, mis agradecimientos por la invitación a este interesantísimo evento y las felicitaciones al Jardín Botánico por asumir este problema de hacer consciente, de hacer visible tal vez la, la mayor complejidad que en este momento podemos estar viviendo los humanos. O sea, no solamente las bogotanas y los bogotanos, sino el resto de los 7.500 millones de habitantes, de los cuales más de 3.600 están viviendo en este momento en ciudades. O sea que este es un problema generalizado, ineludible, pero muy nuevo. Después de la interesantísima charla de la profesora Silvi, yo puedo adelantar otras cosas, digamos, para tratar de insistir en que estamos frente a un problema muy grande, digamos, porque el que la población humana esté viviendo en este momento posiblemente la mayor transformación que la especie haya tenido durante toda su historia, que es pasar de vivir como una especie nómade, aislada, individual, esparcida, digámoslo así, en el globo terráqueo, ¿no es cierto?, estemos empezando a vivir una etapa totalmente distinta en la que la tendencia es a vivir juntos, a vivir aglomerados, a vivir reunidos. Y ese es un problema absolutamente grandísimo, entre otras cosas para el cual no estuvimos preparados nunca nos preparamos para eso, nunca. Cada una de las culturas que se fueron construyendo durante todo el tiempo que hemos estado en el globo terráqueo, como desde los homínidos para acá, pues nunca nos habíamos planteado ese problema. En este momento, según algunos cálculos, todo el mundo humano podría vivir en un área similar al estado de Texas, en los Estados Unidos, según Glauser en algunos últimos libros. Hay un filósofo italiano que se llama, ahorita me acuerdo, se me olvidó, Sarone, Giuseppe Sarone, ¿no es cierto? El librito se llama La metafísica de la ciudad. Es muy pequeñito, pero es un libro muy interesante porque plantea el problema en términos de que, a pesar de lo que he dicho, parecería ser que la humanidad está encontrando su sino. Es decir, ese cambio brutal entre una especie dispersa a una especie concentrada, que eso en términos pues, biológicos es una transformación absolutamente descomunal, digamos, ¿no? Es decir, una especie viviendo de una manera, ahora tiene que empezar a vivir de otra, digamos, de lo cual todavía no somos conscientes. Hay un punto fundamental ahí, mucha gente piensa que el problema fundamental es que se junten los hombres y las mujeres, que se junten, por ejemplo, que todos pudiéramos vivir en un área como la de Texas, digamos, ¿no es cierto? Eso pues posiblemente nunca se va a alcanzar y obviamente no es deseable, pero sí estamos haciendo el tránsito hacia ese proceso y un punto intermedio son las ciudades contemporáneas y conglomerados que tampoco habían sido para nada vislumbrados. Nadie se imaginaba que Mumbai iba a tener 30 millones de habitantes, digamos, en el inicio del siglo XXI, o que el mismo Bogotá iba a tener 8 millones de habitantes en estas épocas. En 1947 vino por primera vez aquí Le Corbusier a hacer un estudio urbano y él, en lo que muchos de los urbanistas colombianos en ese momento que tenían una comprensión muchísimo más limitada que la que tenemos nosotros los de ahora, parecía una enorme exageración, digamos. Él calculaba que al final del siglo XX Bogotá estaba llegando al millón y medio de habitantes.
y era tal vez el hombre más serio, dijéramos, para calcular la cosa, no era pues un aprendiz que vino aquí a tirar, no, era posiblemente la persona que en ese momento en todo el mundo tenía los elementos intelectuales y científicos para hacer cálculos, digamos. Entonces, en ese sentido, digamos, el punto fundamental es que estamos en eso, o sea, hay un primer elemento, hay una transformación, digamos, telúrica de la misma situación de la especie humana, ¿no? O sea, el fenómeno no es simplemente que nos estemos aglomerando en cosas, sino que eso significa una transformación enorme en los elementos constitutivos del ser humano hasta ahora. Y entonces ahí hay un problema inicialmente central, dijéramos que parecería físico, pero el problema fundamental de cuando se juntan los hombres en esas proporciones, los hombres y las mujeres, no es solamente que se juntan los hombres y las mujeres físicamente, el problema fundamental ahí es que se juntan sobre todo, o pretenden juntarse, sobre todo visiones del mundo, formas de comprender el mundo, formas de imaginar el mundo, que son desde el principio bastante contradictorias, digámoslo así, porque los hombres y las mujeres estamos más o menos enseñados a vivir en una sola cultura, por ejemplo, en un cierto concepto de cultura, pero cuando viene otra cultura comienzan los problemas. Uno podría decir, yo a veces digo que la ciudad empieza cuando llega la otra visión, la otra forma de pensar, la otra forma de concebir las cosas, las relaciones. Y entonces allí se nos plantean entonces dos cosas, bueno, muchísimas cosas, pero dos fundamentales, digamos. Inicialmente la primera es que inmediatamente se nos ponen en cuestión las formas de relacionarnos los hombres y las mujeres. ¿Sí? Ese es el primer elemento que se plantea cuando la aglomeración se da, cosa para la cual no estamos para nada preparados. Digamos, por ejemplo, yo vengo de Medellín, ¿no es cierto? Es decir, yo soy antioqueño. Allá en Medellín pensamos que no hay nada en el mundo que se pueda comparar jamás con la forma de vida antioqueña. La forma de comer, la forma de bailar, la forma de que no bailamos, entre otras, la forma de amarnos, la forma de, no, digamos eso, a un antioqueño no se le puede decir que hay algo mejor que Medellín, digámoslo así, ¿no es cierto? Él lo puede considerar incluso un insulto, digamos. En su fuero interno, no es una exageración paisa, digamos, sino en su fuero interno puede llegar a esa conclusión, digamos. Y si se le obliga que tiene que vivir no solamente con otros antioqueños, sino con chocuanos, con bogotanos, ¿no? Y de pronto con ingleses, con franceses, con toda esa, ¿no? Con otros idiomas, con otras cosas, pues ahí se vuelve un lío tremendo la comprensión de eso. Y eso significa que entonces, como por otro lado ese proceso de aglomeración y de construcción de la ciudad es absolutamente inevitable, no hay manera de pararlo. O sea, no hay la menor posibilidad de que se pueda parar eso, por lo menos en estos 100 años próximos. Entonces nos vemos abocados a enfrentar ese problema, de cómo nos relacionamos los hombres y las mujeres, viviendo desde unas perspectivas diferentes. Y aquí viene un punto que por lo menos para los colombianos es fundamental, es sin eliminarnos, sin matarnos unos a otros. Ese es un primer elemento, o sea, es un problema de relaciones, cómo planteamos las relaciones que podamos vivir en la diferencia sin eliminarnos los unos a los otros, digamos. Ahí hay un punto, que lo dejo simplemente al margen, que hace, digamos, muchísimo más visionario un evento como este, digamos, en el momento del posconflicto, que nosotros llevamos, pues la gran mayoría de ustedes mucho más joven que yo, pero pues digamos, yo he pasado toda mi vida, casi 70 años, y yo no sé qué es vivir en paz, digamos. Es una abstracción, digamos, es una configuración absolutamente teórica o teorética, inclusive, porque los colombianos y las colombianas, por lo menos de mi edad, hacia los más jóvenes, no podemos saber qué es vivir en paz, digamos. ¿No? La segundo elemento que se plantea, y es bien interesante, es que desde luego nos plantean entonces una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza, que es el entorno en el que estamos los hombres y las mujeres. Y eso me parece que son los dos elementos que están planteados en lo que
Jorge me pedía que planteara la complejidad de la ciudad, digamos, se plantean dos elementos fundamentales en este momento que no tienen manera de resolverse sino en, con y por las ciudades, que son las relaciones entre los hombres y las mujeres, y del otro lado, las relaciones entre los hombres y las mujeres con la naturaleza. Por lo tanto, la tercera es las relaciones entre los hombres y las mujeres, pues con los imaginarios que hemos creado, las culturas, las formas de concebir y de pensar el mundo y las cosas que hemos construido, por ejemplo la ciudad, que es entre otras cosas la más grande obra que se ha construido por la humanidad en todos los tiempos. O sea, no hay ninguna obra mayor que las ciudades que se han construido, como creación física, mental, emocional, psicológica, de cualquier naturaleza que ustedes vean, no hay ninguna obra humana más grande que las ciudades, y que por lo tanto sintetizan lo que se han hecho a nivel cultural, digamos. Es decir, cuando algún amigo extranjero viene aquí a Colombia y me reta a ver qué somos capaces de hacer los colombianos, pues yo lo subo a Monserrate y le digo, mira, nosotros somos capaces de hacer eso. Ustedes van allá, eso es lo más grande que se puede construir, digamos. En Colombia no hay ninguna obra humana más grande que Bogotá. Ahora nos queda, pues como nos quedan, ¿cierto? Porque como lo hacemos nosotros, pues las cosas se quedan como uno las hace, ¿no? Es decir, eso ya uno, ahí empezaría el pensamiento crítico a mirar, digamos, qué tipo cuando me esté acercando me cortas, por favor, sí. Entonces, ese punto es fundamental, digamos, en el sentido de la comprensión de un problema tan complejo como el que bellamente nos expuso la profesora Silvia hace un instante, digamos, porque son todos esos elementos los que están confluyendo así. O sea, una relación con un árbol no es solamente si me da sombra sino que me plantea un problema, digamos, muy serio. Yo lo viví hace poco, coincidencialmente. Mi nieto Simón tiene 5 años y un día resultó que quería sembrar unos árboles. Y no teníamos semillas en la casa y él fue sacando de la nevera un tomate y cogió las pepitas y las sembró, y yo me quedé aterrado porque a mí pues eso nunca me ha ocurrido, jamás, digamos, yo no había tenido esa visión. Este niño pues tiene esa problemática, uno cree que por ahí ya por lo menos él se está planteando ese problema que yo me lo estoy planteando casi a los 70 años, digamos, ¿no es cierto? Ahí hay una diferencia grandísima. Entonces, yo quería plantearles a ustedes eso. Ese problema, o sea, no estamos viviendo un hecho cualquiera, no es una cosa más o menos baladí, o es una cosa, sobre todo, no es una cosa que podamos eludir. Y aquí viene el tercer elemento, el último elemento que yo quiero señalar en esa complejidad, y es que el mundo, los hombres y las mujeres también hemos estado empezando a llegar a una situación en la cual ya ni siquiera tenemos la posibilidad de ignorar las cosas, porque por muchos procesos también supremamente complejos hemos llegado a la posibilidad de ir dándonos cuenta de dos cosas: una, de lo que hemos hecho, y segundo, de haber construido unas posibilidades críticas que nos permiten plantearnos entonces ese mundo en una perspectiva de cambio y de transformación. Es más o menos lo que le pasa a ustedes viniendo a este tipo de eventos. Y es más o menos lo que le pasa a las directivas del Jardín Botánico cuando dice, bueno, vamos a tener que empezar a discutir este asunto porque esto está que no… O sea, eso lo que denota es que ya nos dimos cuenta de que, o empezamos a darnos cuenta de qué es lo que estamos construyendo, o qué es lo que hemos hecho. Y segundo, ya tenemos elementos para empezar a decir, por ahí no es la cosa. Ahí dijéramos es donde estamos, digamos, y ese es el planteamiento crítico. Yo voy a terminar simplemente un poco ya sí con la deformación profesional de uno, ¿cierto? Como urbanista, algunos planteamientos que he hecho para Bogotá muy rápidamente, simplemente para mencionarlos, simplemente para decirles que sí es posible enfrentar ese problema y enfrentarlo desde cosas pues tan abstractas y sutiles como la arquitectura pues, y el urbanismo. Yo hice para la Universidad Nacional, pero quería ver anterior, dijéramos, ponte la primera. La primera era simplemente para decir, la ciudad está ahí, como dicen los abogados, como un hecho cierto. O sea,
ustedes saben que los abogados terminan siempre diciendo la casa mide tanto por tanto, se va a tal cosa, y al final, para evitar cualquier error que seguramente cometió en esa descripción, dice, en todo caso está como un hecho cierto. Y ya con eso el abogado salva responsabilidades, porque él siempre van a, es que aquí no, pero yo dije que era como un hecho cierto, ahí está. O sea, no se puede eludir, digamos. Entonces, y la ciudad está en todos lados, ¿cierto? Uno puede ir a Berlín y ahí está la ciudad. No es que esté Berlín, sino la ciudad como forma de existencia, ¿sí? En una perspectiva, o París, o Atlanta, o Venecia, o Bogotá, ahí está, o sea, y no lo podemos evitar, uno no puede ir pasando. Segundo, en Colombia, fíjense ustedes, esta es una foto de 1940, me parece muy interesante porque ahí está retratado tal vez el proyecto, la propuesta de modernidad más importante que se ha hecho en Colombia, que se hizo con la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, y que llevó a unificar la Universidad Nacional y a darle un sitio a la Universidad Nacional, y entonces trajo el concepto del campus, y ustedes lo pueden ver trazado aquí en 1940, son árboles. Está trazado, el trazado es por árboles, o sea, es un principio interesantísimo porque rompía totalmente la cuestión urbana, pero la escribía a partir de construir, apropiándome del planteamiento de la profesora Silvi, un jardín de o un bosque jardín, como ustedes lo quieran ver, de 121 hectáreas, en una ciudad que en ese momento tenía apenas 1.500 hectáreas o algo así, ¿no es cierto? O sea, una total desproporción, desde luego, ahí se ve en la foto, ¿no? Es decir, el campus se ve más grande que Bogotá. Bogotá tenía en ese momento, iba llegando a los 500.000 habitantes, digamos, y tenía algo así como 1.500 hectáreas construidas. O sea que tenemos antecedentes, dijéramos, de la cosa, digamos, de la cosa que están planteando aquí y que Jairo nos invitó a eso. Bueno, ya, entonces, estos ya son 80 años después de esa foto que ustedes ven. Entonces un urbanista le da la locura de aceptar la vicerrectoría de la sede y hace el plan de regulación y manejo para cumplir las normas que apenas estaba empezando a construir en la ciudad. El plan de regulación y manejo era una norma del POT del año 2000, o sea, y lo hizo de afán porque pues era vergonzoso que un vicerrector, siendo arquitecto urbanista, ni siquiera cumpliera las normas de plantear el plan de regulación y manejo de la universidad, del campus. Bueno, ahí hubo un punto muy importante, lo de los árboles. Entre otras cosas, de ahí surgió un convenio que hicimos con el Jardín Botánico para que el Jardín Botánico asumiera ese jardín de 121 hectáreas, donde habían más de 1.500 árboles de unas clases y otros de otros. O sea, eso es una arboleda tal vez la más grande que tiene la ciudad de Bogotá después del Parque Simón Bolívar, y hace parte obviamente de la estructura ecológica principal que fundamentó Van der Hamen. Luego yo hice un planteamiento para un parque científico y tecnológico en una esquina de ese campus, en la esquina suroccidental donde está la hemeroteca, y ahí tratamos de rescatar el planteamiento desde el urbanismo, era rescatar un humedal que hay allí, que se perdió, digamos, que está en ese campus, para tratar de plantear también, pasa la siguiente, con un bosque, dijéramos, alrededor del cual se pudiera desarrollar el parque científico y tecnológico y pudiera vincularse con la ciudad como un ejemplo y como un referente en ese tipo de planteamiento, o sea, conocimiento, ciencia, tecnología, pero construcción también de ciudadanía con base en la relación compleja con la ciudad. Posteriormente hicimos un planteamiento dentro de lo que se llama la operación estratégica Anillo de Innovación. La estamos retomando por estos días, coincidencialmente también el planteamiento de la operación estratégica es una disposición del POD del 2000, pero la estamos retomando ahora con las secretarías ahí el planteamiento es construir lo que yo he llamado el complejo ciudadano del agua, pero es básicamente un jardín y un parque de nuevo tipo, digamos, que alrededor del cual se estaría desarrollando todo el planteamiento de la operación estratégica, pero planteado en el sentido teórico de que es el espacio público, el agua y la vegetación las que ordenan el territorio, y lo cual es una pretensión para cambiar la idea de que el espacio público es lo residual, lo que queda después de construir las cosas.
ahí estamos en eso. Esta es una visión más o menos de lo que podría hacerse. Esto es un intento que hicimos para Corferias. Sigue. También hicimos un intento, y con esto creo que voy terminando, de hacer un parque del saber y la salud, rescatando lo que es la Ortúa, donde está el Hospital San Juan de Dios, como un parque que resolviera una tensión entre el rescate del parque del Tricentenario, del parque Tercer Milenio, el que tú mencionabas ahora, Jorge, y el río Fucha, teniendo entre los dos un rescate como un parque del saber y la salud en los jardines de la Ortúa, digámoslo así, ¿no es cierto? Es un planteamiento que también se hizo y está pues planteado en esos términos. Y lo otro fue un planteamiento que hice para Medellín en un concurso que hicieron para rescatar el río Medellín, que va por todo el centro de la ciudad y que pues es que para que vean ustedes lo que son capaces de hacer los antioqueños cuando se nos sale el paisa. El río va por toda la mitad del valle y nosotros fuimos capaces de darle la espalda, a pesar de que va por toda la mitad del valle, y nos repartimos los 3 millones de habitantes que hay allí, dándole la espalda a la ciudad que va por toda la mitad del parque. Bueno, digamos que con eso yo termino y muchísimas gracias. Vamos a entrar un poco ahora, después de la apertura, abrebocas, digamos, conceptual, filosófico, sobre el tema de los bosques urbanos, de las coberturas vegetales urbanas, de toda esa complejidad que los dos anteriores expositores nos hicieron, y vamos entonces a empezar a meternos en lo que es hoy Bogotá frente a las coberturas vegetales. Entonces, la ingeniera Marcela, que ha estado al frente de la jefatura ya durante un buen tiempo, ha participado aquí de muchas de las historias del Jardín Botánico y de la administración distrital en relación principalmente con la construcción del arbolado urbano y de la jardinería, pues nos va a contar cuál es la realidad hoy, desde la perspectiva que se tiene en esas dificultades y conflictos de lo que ha sido la construcción y el manejo del arbolado urbano en la ciudad. Muchas gracias, buenas tardes. Mi presentación es un poco distinta a lo que hemos visto hasta ahora, es un poco más dirigida a los resultados y digamos datos concretos de lo que en este momento tiene el Distrito Capital en términos de coberturas vegetales, específicamente direccionado al tema del manejo del arbolado urbano. Iniciamos con unos antecedentes muy rápidos, sencillos, de cómo ha sido la historia de la introducción de los árboles en la ciudad de Bogotá. Se tienen datos históricos de que por los años 1800 se sembraron por primera vez eucaliptos en los cerros orientales de la ciudad. Inicia la transformación del cerro, de los cerros orientales ya desde 1893. Se tiene conocimiento y datos frente a las primeras arborizaciones fuertes que se realizaron y creación de zonas verdes con el Parque de la Independencia hace más de 100 años y el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. Ambas zonas verdes caracterizadas por la plantación de especies exóticas, principalmente en lo que refiere al Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, donde vemos casuarinas, la introducción de eucaliptos, de pinos, de cipreses, a diferencia un poco del Parque de la Independencia, que tiene dentro de sus riquezas, de las cosas más valiosas, las connotadas palmas de cera que lo adornan. La siembra de urapanes, también exótico, inicia por el año 1950-1940, se inicia la invasión, por decirlo de alguna manera, de urapanes en la ciudad de Bogotá. Hasta hoy se ha mantenido esta especie con una importante población. Hoy en día sigue siendo el urapán uno de los árboles que tiene mayor número de individuos en la ciudad de Bogotá. El Parkway se construye en el año 1950, tiene también especies exóticas, pero empiezan a aparecer especies nativas. Hoy día el Parkway está adornado con sangregados, con
En general con especies que permiten el enriquecimiento de esa zona y lo caracterizan por su abundancia desde el punto de vista de especies. El programa de hojas verdes, que intervino principalmente en la autopista norte, se trabaja entre la década de los 70, entre 1970 y 1980. Allí se utilizaron tanto especies foráneas como nativas. Otro hito urbano, que es la construcción del Parque Simón Bolívar, en la actualidad cuenta con más de 13.000 árboles. Es connotado, podríamos incluirlo dentro de un tipo de bosque urbano en este momento en la ciudad. Tiene 13.000 individuos y tiene una riqueza importante desde el punto de vista de especies. En el año 98 se deja la tarea del jardín botánico y se inicia el programa de arborización urbana. Ya son 16 años de trabajo, de siembra de árboles y manejo de árboles en la ciudad, con un punto importante de pronto dentro de estos antecedentes, que es lo que hace referencia al censo del arbolado urbano, que quedó como tarea en el año 2003 y se desarrolló entre el año 2005 y el año 2007. Cuando revisamos un poco y rápidamente el contexto normativo de lo que ha sido la regulación del manejo del arbolado urbano en la ciudad, muchos se preguntan por qué el Jardín Botánico de Bogotá terminó manejando la arborización de la ciudad. ¿Sí? Muchos cuestionan que el Jardín Botánico esté manejando el arbolado de la ciudad. Está establecido en el decreto 040 del 93, se establece como una función del Jardín Botánico, está como función el apoyo a la ornamentación de la ciudad, es decir, que no es solamente la plantación de árboles, sino que también incluye la creación de jardines en el espacio público urbano. Asimismo, la Ley 299 del 96, que es la que regula, digamos, el funcionamiento de los jardines botánicos en el país, incluye también en su artículo 13 el establecimiento de programas especiales de arborización urbana por parte de los jardines botánicos en Colombia. Tenemos conocimiento que también el Jardín Botánico de Medellín, en Ibagué, están participando en procesos de arborización urbana, por mencionar algunos casos. Hay tres normas, digamos, que constituyeron o que fortalecieron el tema del manejo del arbolado en la ciudad. Una es el decreto 984 del 98, que crea el programa de arborización urbana, ya en este momento se encuentra derogado. Ese decreto tenía, además de los primeros brochazos de definir competencias a nivel de instituciones en el distrito, tenía una cosa muy particular, y era que prohibía la siembra de especies exóticas en el espacio público de la ciudad. Entonces prohibía la siembra de eucaliptos, de acacias, de pinos, y esa regulación desapareció en los siguientes decretos que se expidieron. Luego viene el 472 del 2003, su principal aporte es la necesidad de la realización del inventario del arbolado del espacio público, de uso público de la ciudad, y actualmente estamos bajo el decreto 531 del 2010, también muy criticado. En este momento se está trabajando por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente y otras entidades del distrito, del mismo IDIGER, para actualizar la norma, porque hay, digamos, vacíos, a pesar de que fue tan claro en competencias, todavía quedan muchas cosas por resolver en el decreto 531. Hay otras normas, por mencionarlas, el acuerdo 02 del 2007, que es el llamado pulmones verdes, el acuerdo de pulmones verdes, que establece que por cada zona dura que se desarrolla en Bogotá se deberá generar una superficie de la misma proporción blanda, digamos un poco difícil de cumplir, o por lo menos eso dice la gente del IDU. El acuerdo 328 es el que les acabo de comentar. El 02 pues crea la oficina de arborización urbana en el Jardín Botánico.
el 435, que tiene que ver con la entrega de zonas de cesión arboladas por parte de constructoras y todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura. Y estas dos resoluciones de la Secretaría Distrital de Ambiente, una que tiene que ver con la compensación de árboles. ¿Qué pasa cuando en Bogotá se tala un árbol? ¿Cómo se compensa ese árbol que fue intervenido? Existen otras que no mencioné, como por ejemplo la relacionada con árboles patrimoniales y de interés cultural. Todo esto pues, es lo que está en este momento, estas últimas, digamos, vigentes, y como les comento, el decreto 531 que pues está en revisión. Aquí rápidamente, bienes y servicios del arbolado urbano, creo que todos lo conocemos, aporte estético, cultural y simbólico, el bienestar físico y psicológico que nos ofrecen, todo el tema de calidad del aire, todo lo que tiene que ver con retención de partículas, olores, barreras contra vientos, contra ruidos, la conformación de espacios y subespacios gracias a la presencia de los árboles, la valoración de la propiedad por la presencia de los individuos arbóreos, en general control de erosión, estabilización de taludes, todo lo que tiene que ver con fauna, con la fauna asociada y temas que en este momento están muy en boga con lo que tiene que ver con la regulación climática y el control de temperaturas. Les comentaba entonces, el censo del arbolado urbano se realiza en cumplimiento del decreto 472 del 2003, terminó en el año 2007. Se observan algunas cifras para esa época. En ese momento el censo del arbolado en el espacio público, de uso público de la ciudad, arrojó 1.114.765 árboles, y desde ese momento entonces ya se vislumbraba qué localidades de la ciudad tenían una mayor cantidad de arborización y cuáles estaban con escasez de árboles. Se caracteriza las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Kennedy, Teusaquillo como las localidades más arborizadas, y localidades como Bosa, Mártires, Candelaria, el Antonio Nariño, Puente Aranda, con menos cantidad de árboles. Cuando intentamos hacer una caracterización de las especies, de cómo están distribuidas en la ciudad, encontramos que el mayor número de árboles pertenece a especies exóticas. De ese 1.114.000 árboles, el 7.8% pertenece a la especie Sauco, seguido por la acacia negra, el jazmín del Cabo, acacia japonesa, los surapanes, que fíjense tienen en este momento 40.800 individuos en la ciudad, en el espacio público de la ciudad, seguido por el ciprés, 35.000 individuos, holly liso, 33.000 individuos, y aparece por fin una especie nativa dentro de las más predominantes, el chicalá, el tecoma, con 33.000 individuos. Finalmente termina en el paquete de las 10 más abundantes el eucalipto común, 32.000 individuos, y la acacia bracatinga con 30.000 individuos. Entonces estamos dominados en general por especies exóticas. Cuando ya lo vemos en términos de porcentajes, entonces existen 680.000 árboles correspondiente a grupos de especies foráneas, el 65% del arbolado de la ciudad, y el 34% corresponde a especies nativas con 515.000 individuos. ¿Dónde están ubicados estos árboles? En su mayoría pues están en la estructura ecológica principal, en el sistema distrital de parques, parques metropolitanos, zonales, barriales y en general rondas hidráulicas. Ahora, cuando los organizamos por altura, los árboles, la mayoría de ellos son inferiores a 2 metros de altura. Uno creería que los árboles de Bogotá son más altos y resulta que
La gran mayoría pertenecen a este rango entre 0.7 y 2 metros de altura, 459.000 individuos. Realmente son muy pocos los individuos superiores a 15 metros de altura, alrededor de 38.000, 40.000 árboles tienen más de 15 metros, si nos fijamos en estos últimos rangos, y los dos grupos más importantes se encuentran entre 0.7 a 2 metros de altura y de 2 a 4 metros de altura. Cuando los organizamos por biotipos, entonces el 82% corresponde a especies de porte arbóreo, el 13% a especies de porte arbustivo y alrededor del 4% a palmas. Observen la altura promedio de los árboles en Bogotá, 4,7 metros, y para el tema de los arbustos, 1,95 metros. Aquí estamos comparando número de árboles por localidad y árboles por hectárea. Entonces, como les mencionaba, son cifras del sistema de gestión del arbolado urbano actualizadas con corte a septiembre de este año. Las localidades que mayor número de árboles presentan son Suba, Usaquén, Kennedy, Engativá, Usme, San Cristóbal y Teusaquillo. Y como les mencionaba hace un rato, entonces tenemos en déficit Los Mártires, Candelaria, Antonio Nariño y Bosa, que tal vez es de las más preocupantes por el número de personas que tiene esta localidad. En este momento, el sistema de gestión del arbolado urbano tiene registrados 1.203.087 árboles, que para la población proyectada para el año 2014 arroja una relación de 6 habitantes por árbol. Pero cuando lo vemos y lo analizamos por territorios, por localidad, la distribución cambia. Observando que ese estándar o indicador que mencionaba al comienzo de este conversatorio el ingeniero Jorge de la OMS, de 3 árboles por habitante, no lo cumplirían sino 2 o 3 localidades en la ciudad. Por debajo de estos, aquí estamos midiendo habitantes por árbol, está por debajo de 3, que sería esta línea roja, está Chapinero con 2,5 habitantes por árbol, Santa Fe con 1,91 habitantes por árbol, pero pues hay que tener en cuenta cómo funciona la población en Santa Fe, o sea, no tiene mucha gente. Y Teusaquillo, que tiene 2,58 habitantes por árbol, principalmente por zonas arboladas como son el Parkway y el Parque Simón Bolívar, que pertenecen a esta localidad. Como les mencionaba, la situación de Bosa es crítica. En Bosa hay 25 personas por cada árbol que tiene la localidad. En Los Mártires 16 personas por cada árbol y en Ciudad Bolívar 16 personas por cada árbol. De tal suerte que para aumentar esta relación de árboles per cápita, esta relación de árboles por habitante, pues resulta muy complejo y prácticamente incumplible. Esta es la relación de árboles por habitante que hemos tenido en los últimos 3 años. En el 2012 era de 6,37 habitantes por árbol, en el 2013 6,41 habitantes por árbol, 2014 6,45 habitantes por árbol. No estamos mejorando. La pregunta es, ¿en algún momento la ciudad podrá alcanzar esa panacea de 3 árboles por habitante? ¿Existe espacio público para poderlo llevar a cabo? Menos árboles. Ahora, para aumentar tan solo 1/10, para que pasáramos a punto 16, fíjense, aquí estamos en punto 155 árboles por habitante. Para aumentar tan solo 1/10, tendríamos que incrementar los árboles de la ciudad en un año en 80.000 individuos.
y esa es prácticamente la meta de los 4 años de la administración. Entonces es bien complicado. Ahora, si nos fijamos en las zonas con potencial de arborización que tiene la ciudad en este momento, tanto en zonas verdes como en zonas de rondas hidráulicas, la ciudad no tiene espacio para sembrar el número de árboles que se necesita. Tenemos potencial de arborización aproximadamente 251.000 individuos, lo que nos permitiría, si es que pudiéramos sembrarlos, aumentar 3 décimas. Listo. En cuanto al estado fitosanitario, y yo no sé cómo estoy de tiempo, ¿es mal? Perdón. En cuanto al estado fitosanitario, pues rápidamente, tengo 5 minutos. En el estado fitosanitario estamos teniendo problemas con algunas de las especies que se plantaron en el programa de arborización urbana. En caucho sabanero, yo creo que todos hemos visto en los andenes, en las calles, lo que está ocurriendo con los cauchos sabaneros que se plantaron. La mayoría de ellos se encuentran enfermos. Estamos teniendo problemas con los sangregados, con el falso pimiento, los surapanes, que pues es una afectación histórica, eso lo puede explicar mejor el profe Silva, los chicalás, las eugenias y, aunque no lo mencionamos, los magnolios. De tal suerte que en Bogotá, en estado crítico, desde el punto de vista fitosanitario, se encuentra el 0.57% de esos 1.200.000 árboles, y es allí a donde estamos enfocando nuestros esfuerzos, a la atención de árboles en estado crítico y de árboles en estado deficiente. Dale. Creo que la pasamos. Ahora, cuando analizamos la plantación de árboles adelantada por el Jardín Botánico durante estos 16 años de trabajo desde que inició el programa de arborización urbana, el jardín en total ha plantado 350.000 individuos, casi una tercera parte del arbolado que se encuentra en este momento en el espacio público de la ciudad, con algunos picos, porque tristemente el manejo del arbolado está sujeto de las decisiones de cada administración, y por eso no ha tenido la fuerza que debería de manera constante con el transcurso de los años. Yo creo que sí. Estos años también nos han arrojado, pues, nos han evidenciado varias deficiencias que con el tiempo se han notado en el desarrollo de las especies. Tenemos limitantes fuertes y difíciles de controlar, como son las condiciones del suelo. Una de las principales limitantes del programa de arborización urbana es el suelo. Los suelos de la ciudad son suelos llenos de escombros, son suelos totalmente disturbados, suelos que no le ofrecen desde el punto de vista nutricional y físico nada a las plantas que se siembran, y tiene que ver directamente con el costo que ha tenido la siembra de árboles en la ciudad, porque para poder sembrar un árbol y que éste tenga alguna posibilidad de desarrollarse, es necesario cambiar el suelo, permitiendo que se desarrolle, y esto afecta directamente el costo de plantación. Lo mismo que el escombro que se extrae del ahollado, también un tema de difícil manejo. El tema de la oferta de material vegetal, especialmente en lo referente a especies nativas. Y en términos generales, cada vez es más difícil sembrar árboles en la ciudad porque ya no existen zonas verdes. Entonces, la tendencia durante estos últimos años ha sido a endurecer la ciudad, llenarla de pavimento, llenarla de concreto, de tal manera que para nosotros es cada vez más difícil sembrar árboles. Todo el tiempo nos están cuestionando por el porte de los árboles que estamos manejando, pero tiene que ver con los espacios arborizables. Ya no hay sitios en Bogotá para manejar árboles de alto porte. Estamos restringiéndonos a la siembra de arbustos y a la siembra de árboles de bajo y medio porte, por la misma forma en la que se ha desarrollado el espacio público de la ciudad y de los espacios de zonas blandas y zonas verdes que se están dejando.
Otras, digamos, condicionantes que afectan el desarrollo del material vegetal que se planta es la constante contaminación del aire. Entonces, curiosamente, los árboles se ven como la alternativa para mejorar la calidad del aire, pero nadie piensa en el efecto que tiene la calidad del aire en esos árboles. Y para ellos, para los árboles, es realmente difícil desarrollarse en estas condiciones. Empiezan a acumular en sus hojas todas las partículas, los contaminantes, muchos de ellos tóxicos, y obviamente esto tiene efectos en el desarrollo de los árboles. Lo que tenemos en este momento en Bogotá es un arbolado que en muchos casos, como les mencionaba, se encuentra enfermo, se encuentra desnutrido y completamente afectado por las condiciones del mismo espacio público en el que están plantados. Obviamente los que están en vías, en andenes, llevan peor suerte que los que están ubicados en zonas verdes y parques. Tenemos como prioridad el mantenimiento de los árboles que se han plantado desde que se inició el programa de arborización urbana. En este momento existen más de 280.000 árboles en mantenimiento, de esos 380.000 que se han plantado en total. Fíjense en que ya 100.000 árboles han salido del cuidado del jardín botánico y ya les toca por sí mismos, por temas de recursos, sostenerse en la ciudad. Yo creo que tendríamos que dejarlo acá porque realmente falta… Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Marcelita. La verdad es que el tema es bastante amplio y entonces pues la idea es que hoy hagamos como el abrebocas al tema de discusión que queremos plantear. Vamos a tener, aspiramos mínimo otros 3 conversatorios además de este con el que comenzamos hoy, entonces vamos a tener la oportunidad de conversar más con todos ustedes al respecto y digamos traer también a las comunidades que les interese el tema, a los ambientalistas y demás, para que discutamos sobre el tema. Me parece muy importantísimo lo que planteó el profe Viviescas en el sentido de que pensarnos la ciudad en una época de posconflicto es más que una necesidad, es una verdad, digamos, yo diría que de perogrullo, es evidente que tenemos que hacerlo, es súper necesario porque lo que se viene es un mundo, ojalá que mejor, pero uno no sabe, ¿no? Puede que las cosas se pongan un poco más conflictivo. En El Salvador, en Centroamérica hubo unas experiencias muy contradictorias en el posconflicto, ¿no? Por ejemplo, y eso podría pasar acá, en la zona donde había influencia guerrillera, estoy hablando de la zona del Salvador, la guerrilla controlaba bastante los problemas de manejo del suelo y de la tierra, entonces cuando termina el proceso guerrillero, todo eso queda, digamos, al vaivén de las presiones de los caciques en las zonas y de mucha delincuencia que lo que hace es que ciertos conflictos sociales en lugar de mejorarse, pues se agravan. Y yo no me quiero imaginar, por lo menos desde un punto de vista de ambientalista, lo que puede pasar en la consolidación de un modelo concentrado principalmente en el extractivismo y consensuado con la guerrilla. Entonces, pienso que hay cosas muy interesantes y complejas que se ven a nivel nacional y que seguramente en la ciudad se van a tener como un escenario ideal, dado que, entre otras cosas, ya hoy somos prácticamente, entiendo, profe Viviescas, casi en Colombia el 70% habitantes urbanos, ¿no? Casi el 80%, imagínense, o sea, es impresionante, o sea que los conflictos en lo urbano se van seguramente a sentir de una manera muy sensible. Bueno, dejo pues la reflexión para que sigamos, como tenemos muchos temas y para que tengan ustedes la oportunidad de hablar, entonces, profe Jairo Silva, por favor. Bueno, muy buenas tardes, nuevamente los agradecimientos, felicitaciones al doctor Sánchez por este evento, que como dijo es el preámbulo para el Simposio Internacional de Coberturas Vegetales de marzo del año entrante. Muy bien, este trabajo es producto de una serie de trabajos que ha venido realizando la Universidad Distrital conjuntamente con el Jardín Botánico, desde incluso la caracterización de zona del Sumapaz, el censo de árboles urbanos de 2007, también se realizó el censo y caracterización de los jardines públicos de uso público en la ciudad, que es muy interesante, que es un tema también para otro conversatorio, y en este caso, pues ese trabajo que se hizo
con el Jardín Botánico para conocer, ubicar, caracterizar, calificar cuáles son las zonas verdes de la ciudad. Esto es fundamental para poder saber qué hacer, para poder mantener, para poder diseñar una política de manejo. La siguiente. Entonces, este estudio, para hacerlo lo más rápido posible, hacer énfasis más que todo en los resultados, que es un trabajo bien extensivo, bien extenso. Entonces, el presente trabajo define el concepto de zonas verdes arboladas, bosques urbanos, que se realizó basado en las imágenes QuickBeer, en las imágenes digitales, también fotografías digitales y unas imágenes, fotografías aéreas análogas. El comportamiento de dichas unidades se clasificaron y se calificó también su estado de deterioro. Lo siguiente. Vemos entonces que ya no andamos mucho sobre los beneficios y servicios y bienes de los árboles. Solamente en un árbol se ha estudiado entre bienes y servicios, los árboles pueden producir más de 1000 entre bienes y servicios, solamente los árboles. Aquí solamente hemos visto los árboles en las ciudades, pero falta muchos otros servicios y bienes que producen los árboles. Entonces tenemos en cuenta para el estudio pues, estos factores sociales, ambientales y económicos de las zonas verdes. La siguiente. Vemos que en la ciudad de Bogotá pues, la ausencia de un plan para el manejo integrado del arbolado pues, es fundamental. Vemos precisamente que ese 65% de los árboles que son introducidos pues, fue realmente porque el momento en que se comenzó, desde el siglo antepasado, pues no se tuvo en cuenta una planificación, se comenzó con pino y eucalipto, después en el 48 con el japonés que se contrató para hacer un estudio de arborización, pues se introdujo el Durapán, y así poco a poco, o sea, ha faltado realmente ese plan, y ese plan pues se basa realmente en el conocimiento que se está aportando con estos estudios, ¿no? O sea, hay que determinar el estado físico sanitario, los sitios de emplazamiento también inadecuados, eso fue producto precisamente de una mala o no hubo planificación, por eso vemos que los colocamos en los sitios no apropiados y en este momento tiene problemas, los árboles que se han caído han afectado a la comunidad. También la falla de conciencia ciudadana, eso vemos cada día es peor. El mantenimiento no planificado y la falta de un diseño y armonización de la arboricultura junto con el paisaje. Siguiente. Entonces se realizó el censo, bueno, creo que el acuerdo 327, no sé si ya se elaboró pues, el plan distrital de silvicultura urbana y zonas verdes, que está a cargo pues, de la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría de Planeación y el Jardín Botánico, que es fundamental precisamente para poder planificar y manejar todas las zonas verdes y el arbolado urbano. Incluso en esta parte yo creo que entra el concepto de la taxonomía urbana, como decía la profesora Silvi. Taxonomía interviene también en la parte de la administración de esas zonas verdes, ¿no? La siguiente. Bueno, entonces va rápidamente la metodología, entonces tenemos en cuenta entonces, vimos la parte de las imágenes de satélite que utilizamos, con una imagen QuickBeer con una resolución de 0.6 metros, o sea, con una resolución supremamente alta, muy buena. Se aprovechó también que no había en esos momentos, se tomaba, como se toma continuamente, pues se utilizó aquellas imágenes que no tenían nubes, se hizo el trabajo muy interesante basado en esa información, la información que tenía el IDE y la demás cartografía digital del distrito. Muy bien. También entonces se hizo la interpretación de esas imágenes de satélite y se hizo luego un muestreo de campo para hacer la calificación de esas zonas verdes. Previamente también se hizo una revisión muy exhaustiva sobre qué era la definición de bosque urbano y se hizo una mesa redonda con expertos en el tema, representantes de las diferentes entidades del distrito para cuál era el concepto de definición de bosque urbano. Se hizo entonces el trabajo con esto, identificando todas las zonas verdes del distrito ubicadas en el espacio público de uso público mayores de 40 metros cuadrados y se calificó mediante una ecuación la diversidad de esas zonas verdes. Se hizo luego el manejo de esos datos mediante un análisis estadístico y se realizó entonces después un trabajo de propuestas. La siguiente.
También se realizó una caracterización de los paisajes, más adelante vemos donde se identificaron 95 paisajes urbanos, donde se colocó las zonas de vida, 4 zonas de vida de acuerdo a la precipitación, a la humedad relativa, a la pendiente y al tipo de construcción. Basado en eso, pasamos a la siguiente, los resultados. Pasamos a la siguiente. Bueno, vimos, entonces clasificamos, identificamos mejor 8 zonas verdes en Bogotá, de acuerdo al tipo de vegetación, desde pastos hasta árboles. O sea, 8 tipos de zonas verdes de acuerdo a la intensidad, a la diversidad, a la complejidad de la vegetación existente. Y en cuanto a zonas arboladas, o sea, aquellas zonas que tuvieran menos de 80 árboles por hectárea, lo clasificamos dentro de esas 8 zonas de zonas verdes. Y aquellas zonas que tuvieran más de 80 árboles por hectárea, por hectárea, y con área superior a 0.5 hectáreas se clasificaban como zonas verdes arboladas. Entonces se clasificaron 6 zonas verdes arboladas, aquellos que tuvieran menos de entre 10 y 25% de cobertura de la copa, hasta aquellos que tuvieran más del 75%, y la zona verde arbolada número 6, aquella que están ubicados en los humedales, ¿no? Eso, y luego identificamos o definimos, basado en la definición que se obtuvo de bosque urbano, entonces identificamos los bosques urbanos. Definimos bosques urbanos aquellos que adicionalmente que tuvieran más de 80 árboles por hectárea, que tuvieran una cobertura superior también al 50%, que tuvieran otros servicios y otras funciones como regeneración natural, como un ciclo de nutrientes, que tuviera una alta diversidad. Para eso utilizamos los índices de Shannon para poder determinar la diversidad, e identificamos entonces muy poquitos bosques urbanos que básicamente están en las rondas hídricas y en los humedales. Entonces vemos aquí, basado en eso, los resultados. Así como se hizo para las zonas, para los árboles, vemos entonces acá las zonas verdes y zonas verdes arboladas por localidad. Vemos el porcentaje de esa zona con respecto al total, al 100% de las zonas verdes en Bogotá. Podemos subir un poquito. Aquí son el total de zonas verdes en Bogotá, son 6.000 hectáreas. O sea, vemos el porcentaje más. Aquí vemos que tan solo el 14.75% del área de Bogotá son zonas verdes. De las 38.000 hectáreas que tiene Bogotá, entonces tan solo el 14.75% tiene zonas verdes. Si vemos entonces zonas críticas, este es el total. Vemos entonces aquí como las zonas de la Candelaria, ya hemos visto, coincide también con los datos de la zona con árboles, 6.72%. La zona de los mártires, 3.88%. Y vemos otras como San Cristóbal, 22%, Santa Fe, 18%, Teusaquillo, 20%, coincide también en las zonas donde tiene mayor número de árboles. Sí, el indicador internacional de la OMS también dice que debe tener más o menos 15 metros cuadrados de área verde por habitante para tener una calidad de vida más o menos aceptable. Más adelante vemos por localidad cuántos son los metros cuadrados por habitante en Bogotá. Entonces aquí vemos las categorías, las diferentes categorías que les comentaba. Son 8 zonas verdes y las zonas verdes arboladas, que son 6 tipos de zonas verdes. Eso es muy importante cuando vamos a hacer el plan de manejo. Entonces, ¿cómo se le va a hacer para cada tipo de zona? Muy importante poder tener eso. Que si no sabemos lo que tenemos, pues es muy difícil ir a administrar y a manejarlas. Eso es fundamental. Entonces aquí vemos la categoría y vemos el porcentaje con respecto al total. La siguiente, con respecto a cada tipo de zona verde, ¿cuál es el porcentaje? Vemos entonces
la zona 1, que es donde tiene básicamente pasto, o sea, Quicuyo básicamente, pues es la que más tiene, ¿no? Y pues aquella zona de bosque urbano, realmente, zona verde arbolada 6, que es la que está en los humedales, perdón, es donde la que menos tiene, está en orden descendiente, ¿no? La siguiente. Las zonas verdes por habitante, esto es muy importante. Entonces tenemos 8.36, cerca de la mitad de lo que dice, lo que sugiere la Organización Mundial de la Salud. 8.36 metros cuadrados por habitante para la ciudad de Bogotá. Son datos con la mayor precisión. Hay un dato que tenía la Oficina de Defensora del Espacio Público, no sé dónde salió, pero este dato es hecho con las imágenes de satélite Quibirt con la mayor precisión que se tiene. O sea, ese es el dato pues, hasta más verídico que hay hasta el momento. Entonces vemos acá zonas como Teusaquillo, 20 metros cuadrados por habitante, está muy bien. Pero vemos otras Mártires, 2.67, Candelaria, 5. Vemos esta Bosa, 4.35. Bueno, coincide bastante con la zona del arbolado y zonas supremamente críticas. O sea, llegar a eso, bueno, podría ser de pronto más fácil de pronto que los árboles. Podemos después hacer ahorita que están fomentando los muros verdes, eso sería cuantificar para poder subir un poco esta parte. En esta parte es un poco más fácil que la parte del arbolado, ¿no? Aumentar el número de árboles por habitante. Entonces, eso es un dato supremamente importante y yo creo que es inédito, importante para que todos los conozcamos y poder con esto planificar el manejo de las mismas áreas. La siguiente. Vemos entonces también acá en cómo están distribuidas esas zonas verdes en escenarios deportivos, en parques de bolsillo, parques metropolitanos, los parques metropolitanos propuestos también otro parque metropolitano, el parque zonal, los diferentes tipos de parque y cómo es estos datos del IDD y entonces realizado dentro de cada parque cuál corresponde, qué área corresponde a zonas verdes. ¿No? La siguiente. Entonces estas son zonas verdes arboladas identificadas por localidad. Podemos hacer acá una, por favor, un clic aquí en este, para ver la funcionalidad. Acá, por favor, hágame el clic aquí para que, acá, sobre eso, ahí. Entonces, calificamos funcionalidad de cada zona verde. Más arriba, por favor, exacto. Entonces, la variable de funcionalidad, evaluamos nosotros el valor del espacio público. Esto, la mayor puntaje sería 5. Entonces, calificamos, hicimos una ecuación para calificar cada una de estas variables de funcionalidad. Calificamos valor del espacio público, valor de la propiedad privada, barrera de emisión de la atmósfera, protección contra olores, amortiguaciones de ruido, protección del suelo, nivel de regulación climático, protección de fuentes hídricas, aporte estético, recreación. Entonces, fíjense el promedio de cada una de las zonas verdes arboladas, ¿no? Hay zonas verdes arboladas como estas que las 5 y 6, pues que tienen un mayor valor en cuanto a la funcionalidad. Es algo muy interesante que hicimos para ver cómo lográbamos ver cuál zona verde producía o tenía mayor servicios ambientales. Y también calificamos entonces la degradación de estas zonas verdes en estos ítems. Habitantes de la calle, o sea, hay habitantes que viven en las zonas verdes, que afectan las zonas verdes. Entonces calificamos esto, calificamos la presencia de escombros, la presencia de residuos sólidos, manejo eficiente. Entonces para cada una de las zonas verdes vemos cómo es el promedio de la degradación de las mismas, ¿no? Vemos en términos generales es bajito, pues vemos que hay un mantenimiento apropiado de las zonas verdes, pero eso es fundamental precisamente para plantear una política de cómo mejoramos el mantenimiento de esas zonas verdes. La siguiente, ¿y cuál sería el ítem que más lo afecta? Entonces, basado en eso, vimos entonces cómo calificar la funcionalidad y entonces la degradación existente en cada una de esas zonas, ¿no? Entonces, es interesante que estas zonas, por ejemplo, tienen mayor funcionalidad, ¿no? También funcionalidad y grado en las zonas totales y las zonas verdes arboladas. La siguiente. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces la siguiente. Aquí también calificamos la funcionalidad de la plusvalía, conectividad, regulaciones, protección, otro tipo de funcionalidad. La siguiente.
vamos pasando más rápido. Entonces, estas son entonces, basado en hicimos una ecuación donde calificábamos la presencia, la diversidad, la presencia de líquenes, de bromelias, algo que se pudiera parecer más al bosque natural, y entonces con base en esto vimos estos son los bosques naturales que encontramos. Podemos subir un poco más por localidad. Y ahí están entonces los bosques naturales, los bosques urbanos, perdón, encontrados por localidad. Bueno, la siguiente para que veamos la anterior, perdón. Bueno, el estudio pues presenta entonces la ubicación de cada uno de esos tipos de bosques urbanos, en qué localidad están y entonces cómo lograr mejorarlos. Por último hicimos, como les decía inicialmente, caracterizamos y identificamos 95 tipos de paisaje, en la cuales utilizamos 4 variables de humedad: bosque seco, bosque muy seco, bosque húmedo, bosque semihúmedo, 3 tipos de pendiente y tipologías de construcción. Entonces, construcciones individuales, construcciones dispersas, y colocamos o identificamos 95 tipos de paisaje, y dentro de esos están las zonas verdes ubicadas, de tal manera que sabemos qué tipo de paisaje y qué zona verde existe ahí y qué tipo de funcionalidad tiene, y también cuál es el grado de afectación que tiene esa zona. Y al final hicimos entonces unas propuestas de manejo general para cada una de estas zonas. Básicamente eso es, y yo creo que es un aporte muy importante para poder analizar la problemática y sobre todo plantear soluciones. Muy bien. Bueno, gracias, profe Silva. Vamos a cerrar entonces con la intervención con el profesor Llanos, aprovechando que viene por aquí, de una vez se nos quede acá. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, después de haber visto todo lo que marca el tema de la taxonomía urbana o silvicultura urbana, y llegando ya al tema específico de los árboles, entonces tenemos que darle tiempo a un componente importante que es la arboricultura, o como lo conocemos aquí en el país, silvicultura urbana, ¿cierto? Que le hemos llamado al manejo del árbol como tal. Entonces, todos los problemas a los que está expuesto, tema de contaminación, falta de espacios, fitosanitarios, las afectaciones antrópicas, todo el efecto que causa la dinámica de los humanos en la ciudad frente a los árboles, los lleva a vivir permanentemente en condiciones muy críticas. Esas condiciones son las que nosotros precisamente tenemos que modificar o sobre las que tenemos que actuar. Veíamos varias diapositivas donde se ven árboles muy saludables junto a árboles muy deteriorados. 2 ficus que están a menos de 20 metros uno del otro, y uno tiene gravísimos problemas y el otro tiene muy pocos problemas. La gran diferencia es que uno está en el separador central de una avenida como un árbol de alineación y el otro está puesto en una zona verde. Entonces la pregunta que se hace el arborista o se hace el gestor de los árboles en lo urbano, o el forestal, o la persona que esté encargada de intervenir a estos árboles y planificarles sus condiciones de vida, pues debe ser el por qué ocurren este tipo de cosas. ¿Por qué hay árboles que nacen bifurcados, crecen bifurcados y se volcan permanentemente en la ciudad? ¿Por qué siempre tienen más plagas que otras especies? ¿Por qué las foráneas tienen más plagas que las especies, menos plagas que las especies nativas? ¿Cierto? ¿Por qué los árboles se empezaron a volcar en todas las ciudades del mundo? ¿Cierto? Hoy Europa está recibiendo una oleada de volcamiento de árboles, España básicamente. En Estados Unidos pasa seguido por las tormentas, pero también se volcan los árboles maduros. El problema está en que nosotros no hemos asumido la arboricultura moderna como es en sí misma. Son más de 120 años de evolución de técnicas de intervención de los árboles, y todavía nuestros técnicos, los constructores y los que hacemos la intervención de los árboles, nos negamos a utilizar herramientas y técnicas de la arboricultura moderna. Siempre miramos el árbol hacia arriba y no vemos qué va a ocurrir en las raíces. Hay una premisa por ahí que utiliza mucho el profesor Jairo Silva, y es que colocar el árbol correcto en el sitio correcto, ¿cierto? Si se empieza por ese sencillo tópico, creo que resolveríamos muchos de los problemas del conflicto del árbol y la ciudad. Eso es una pequeña parte para resolver el conflicto. Lo otro es que nos hemos negado permanentemente, esto surgió hace 15 años o 16 años,
Antes había intervención de árboles, las condiciones de la ciudad eran menos agresivas, un poco diferentes, pero ya era una gran ciudad, era en ese momento una ciudad de 7 o 6 millones de habitantes. Entonces era una gran ciudad y tenía árboles con los mismos problemas, solamente que tenía más árboles foráneos que resistían mejor ese tipo de embates, y árboles también de más porte, más consolidados, urapanes y los árboles grandes, eucaliptus, cipreses, pinos, que resisten mucho mejor el tema de contaminación. También debe ser por la conformación de sus estructuras y de las hojas. Entonces, ¿qué cambios habría que hacer en el paradigma del manejo de los árboles? El primer nivel es construir unos elementos de política pública que permitan tener los presupuestos suficientes para atender a los árboles. Los árboles no se pueden liberar a los 5 años, doctora Marcela, ingeniera Marcela, no se pueden liberar a los 5 años. ¿Por qué? Porque siguen expuestos a los mismos problemas. Y ese problema lo tiene que resolver no el botánico, lo tiene que resolver el Estado. O sea, tenemos que resolverlo en un tema legal de asignación de presupuestos, pero el árbol hay que seguirlo subsidiando. Ese árbol lo pusimos fuera del bosque y lo tenemos sometido a unas condiciones inclementes. Difícilmente se logra llevar un arbolito que tenga 5 años y lo abandonamos ahí, seguramente nunca va a llegar a ser un organismo en su total expresión si de ahí para allá no recibe algún tipo de subsidio. La ciudad lo que hace es que cuando se hacen los cortes de construcción, se van dañando estructuras no vitales, digamos, pero fundamentales para la vida de los árboles. Y es que todo el tema hídrico se va destruyendo. Cuando se hacen las vías, se cortan todos los sistemas de conexión de las aguas freáticas. Los que han visto las obras en los perímetros de la ciudad, los canales del río Bogotá, etcétera, han visto que los eucaliptos todos empezaron a morir, ¿cierto? Las napas freáticas van subiendo, los hongos empiezan a funcionar. Recuerden que la ciudad se ha ido calentando, o el mundo se ha ido calentando, entonces hongos que antes estaban en unas latitudes hoy están en otras, así como insectos y otras plagas, y empiezan a hacer acciones más rápidas. Esos árboles van a seguir volcándose en los próximos años y no lo vamos a poder evitar. Tenemos que hacer unas medidas de control de riesgo para saber que no vayan a haber accidentes graves, pero los árboles se van a seguir volcando, los árboles maduros pues, se van a seguir volcando en la ciudad por esa dinámica. ¿Qué otro cambio es importante? En el tema de la construcción. Entonces ya hablamos el tema de las vías, el tema de los sustratos. Cuando se construyen avenidas, condominios, conjuntos, parques, estamos pensando en que al árbol es suficiente dejarle 1 metro por 1 metro por 1 metro de alcorque o matera o contenedor, ¿cierto? Todos sabemos que un árbol en 10 años ya en solo materia vegetal ha ocupado ese espacio, y si lo demás es un terreno compactado, seguramente su vida va a ser muy difícil. Por eso veíamos en las fotos ese árbol que está en el separador central, él no tiene hacia dónde echar sus raíces, luego no va a desarrollar más raíces, luego llegó a un punto, un porte en el que empieza a hacer sacrificios. Siempre que se vean ramas muertas en un árbol, lo primero que debe pensar un arborista o una persona que trabaja con árboles es que hay un problema de raíces, ¿cierto? Casi siempre hay un problema de raíces cuando la muerte es descendente. Entonces, ya el árbol no tiene hacia dónde crecer. Cogimos el sustrato que había, que era un relleno. Ese relleno lo podemos utilizar en ese sustrato, no necesariamente tiene que ser 100% material importado, que es lo que se hace, importarle sustrato a los árboles, pero puede ser el 50%, porque lo que no estamos pensando es de dejarle a ese suelo una estructura. El árbol necesita un suelo estructurado que permita una dinámica de raíces, de aire y de agua. Como ese contenedor a veces queda en concreto completamente, o el terreno compactado es como si estuviera una piscina. Entonces el árbol en invierno está dentro de la piscina y en verano está en el desierto, ¿cierto? Y obviamente todo lo que afecte la salud del árbol, se va a reflejar en malas condiciones del árbol, mayor ataque de plagas y enfermedades, fallas en sus estructuras. Todo eso, o sea, todo lo que pase con lo que el árbol consume en su entorno se va a reflejar en las condiciones del árbol mismo, inclusive en la estética. Otro tema muy importante es el tamaño de esos contenedores. Ese paradigma también hay que romperlo, eso debe ser mucho más grande de acuerdo al árbol que yo voy a plantar. Recuerden que las raíces de los árboles crecen en los primeros 30 o 40 o 50 centímetros del suelo, hasta donde sea.
aeróbicas las condiciones de ese suelo, de resto muere y empieza a crecer hacia lo largo. Luego hacia lo ancho es que hay que generarle condiciones y ya hay unos modelos, ¿cierto? Hay inclusive patentes de sistemas de plantación, barreras, las barreras para raíces, el suelo estructurado que ya lo venden como un producto comercial, pero el concepto es el importante. ¿Qué es lo que están haciendo estas personas en las ciudades para que el concreto sea poroso, el agua percole fácil, pero que el árbol tenga por debajo del concreto un sustrato donde sus raíces puedan crecer y se puedan anclar adecuadamente? Entonces ya se están haciendo muchas cosas de estas para poder evitarle problemas al suelo. Un árbol bien nutrido es un árbol capaz de resistirse a cualquier plaga y enfermedad, pero también es capaz de establecerse y anclarse muy bien y expresar sus condiciones genéticas, tener una forma adecuada. El otro tema en el que ayuda la arboricultura moderna es a entender el árbol. Los árboles tienen diferentes modelos de crecimiento, diferentes formas de crecimiento, lo que nosotros los forestales llamamos el hábito, ¿cierto? ¿Cómo crece un árbol? Parece un triángulo, parece esto, parece aquello, pero nos quedamos en esas formas básicas. Dentro del árbol hay una forma de armar las ramas, ¿cierto? Una estructura de cómo él organiza sus ramas y obviamente la forma en los árboles, como casi en todos los seres vivos, la forma sigue a la función. O sea, las estructuras se hacen de una forma para que funcionen para algo en particular. Entonces, como no tenemos un viverismo desarrollado, como no tenemos un viverismo que piense en el árbol que hay que hacer para la ciudad, en que ayude a consolidarle una raíz fibrosa, no larga, ¿cierto? Una raíz que sea mucho más funcional y efectiva, que el árbol entienda que va a vivir en un espacio confinado, porque va a ser un árbol urbano, que el árbol que se coloque, si vieron también las fotos de las presentaciones anteriores, cuando estaban plantando árboles en otros países, el árbol tiene 3 o 4 metros, 3 metros, 2 metros y medio, tiene un diámetro al cuello de la raíz de 10 centímetros, que es como existen las normas de viverismo. Y el arbolito que estamos plantando nosotros tiene 1,5 metros, tiene 80 centímetros en el peor de los casos, o 1,5 metros. Eso ya también hay que hacer lo que sea necesario para que eso termine. No, si nosotros seguimos plantando ese tipo de árboles va a ser muy complicado. A los 5 años un árbol de vivero, bien producido, bien generado, de 4 metros, ese árbol a los 5 años seguramente si lo liberas pues ya va a resistir mucho mejor porque él va a tener 10 metros de altura. El árbol de 1,5 metros seguramente todavía tiene 1,5 metros cuando lo liberemos a los 5 años, o un poquitico más, depende cómo le haya ido con el ambiente, con los niños, con el balonazo, con el que lo ramonea, etc. Entonces son paradigmas a los que tenemos que irnosle sumando en términos de arboricultura moderna. Lo otro, vemos que un árbol está creciendo bifurcado y no hacemos absolutamente nada para evitarlo. Cuando un árbol se bifurca, hay que cortarle una de las dos bifurcaciones. El árbol debe tener un tallo simple, descontando que la especie sea una especie que se comporte así, que sería un arbusto y no un árbol, ¿cierto? Entonces, si es un árbol, debe tener un solo fuste y hay que garantizar el mantenimiento para que eso ocurra y eso se hace en el vivero. No sé si ustedes conozcan las normas de viverismo, hay unas normas ANSI o normas americanas de viverismo y hay categorías de calidad. Entonces hay un árbol aceptable, que es el que tiene un fuste, que se comportó de acuerdo a lo que yo estoy diseñando en el vivero, un árbol que tiene una pequeña desviación y hay árboles inaceptables que no se pueden vender, ¿cierto? Pero aquí ese filtro no lo tenemos, aquí compramos de todo y vendemos de todo en los viveros. Es más, se compra el árbol que está más verde, el que está con las hojas más grandes, el que está más bonito porque luce bonito. Pero resulta que se debería comprar el peor, el que tiene las hojas más pequeñitas, el que las tiene achucharradas, el que las tiene… ¿Por qué? Porque ese ha sufrido procesos de lignificación más importantes y que lo van a preparar mucho mejor para recibir a la ciudad que el otro. Entonces, ese tipo de cosas tienen que irse organizando y es el Jardín Botánico aquí en Bogotá el responsable de eso. Seguramente tiene que meterle el diente pues a que el viverismo que se haga tiene que ser el apropiado, el manejo del árbol el apropiado, empezar a trabajar unas normas sencillas también de biodiversidad en las ciudades. Si vas a plantar unos árboles en una ciudad, no puedes plantar, digamos, más de 20 árboles de una misma familia, y dentro de esa familia no más de 20 árboles de un mismo género, y dentro de ese género no más de 20 árboles de una misma especie, y así se construye una norma, un proceso para hacer biodiversidad. Lo que hemos hecho, y no equivocadamente,
las herramientas con las que contaban nuestros técnicos en su momento, plantar ligustrum o plantar eugenias o plantar estoraques, ¿cierto? Magnolio, eso estuvo bien. ¿Por qué? Porque se comportaba bien. Nosotros tuvimos la oportunidad en un momento determinado de plantar muchas especies de sacrificio, pero después no las queríamos entender como sacrificio. Una especie que le garantiza a otra que crezca bien es una acacia, ¿cierto? Pero yo a los 2 o 3 años debo talar la acacia, me toca hacerlo porque ya favoreció mi roble. ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado si los robles de la 26 hubieran tenido alguna sombra, de una acacia o de lo que fuera? Pues hoy serían completamente diferentes. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir modificando. Entonces hablamos del tema de los sustratos, el tema de los contenedores, ¿cierto? Las llantas esas que están generando ahorita un conflicto importante podrían usarse como un suelo estructurado, ¿cierto? Cortarlas en bloques y metérselas al árbol, ¿para qué? Para que estructuren el suelo. Las rocas lo que hacen es estructurar el suelo, se van descomponiendo, mineralizando, pero un proceso demasiado largo, pero sé que se usa ya como estructurante del suelo para plantación en áreas difíciles, de muy fácil compactación. Tierras donde llueve mucho en un tiempo del año y muy poco en otras, esos suelos son arenosos y se compactan demasiado, no crece nada, por eso se desertifican. La ciudad a veces se comporta igual, hay tiempos de mucha abundancia de agua. Bueno, ese es otro tema importante, el manejo del agua, del riego. Se vuelve un conflicto estar regando los árboles, pero ¿qué hicimos? Al contenedor de 1 metro por 1 metro lo forramos completamente de concreto, ¿cierto? El árbol no tiene por dónde quedarse con algo de agua de la que llueve. La que logra bajar por el fuste se pierde muy rápidamente porque es insignificante. Toda el agua además se va a los canales de agua pluvial. Pero hay que diseñar un mecanismo para que la ciudad un poco más inteligente colecte esa agua pluvial en algún escenario, inclusive dentro del mismo árbol, hacer unos canales para que pueda fluir esa agua pluvial, fluya a través de un corredor de árboles en una vía de alineación, o sea, ya se están usando muchos métodos para que no se pierdan esos recursos. La otra cosa que debe cambiar de manera radical es cómo se usa la materia orgánica que producen los árboles. Bogotá está mandando su materia orgánica en la gran mayoría pues, de las veces a relleno de Doña Juana, ¿cierto? Y allá lo que está haciendo es causar mayor volumen después en el relleno, lo va a colmatar más rápido, después generan problemas si se echa en un solo sitio de hundimientos, porque esa materia se descompone y vuelve y ocurre lo que pasó hace, no sé, 5 años con que se hundió el relleno. Ese material hay que astillarlo, luego los que operen esto tienen que tener astilladoras para que ese material se vuelva mulch, ¿cierto? No compost, no proceso de compostaje, casi que de inmediato hay que agregárselo al árbol. ¿Para qué? Para que él tenga una capa que lo protege primero. ¿Vieron las imágenes? Todos los árboles de nuestra ciudad, el césped llega hasta el cuello de la raíz, ¿cierto? Y ellos compiten con el árbol, lo estresan. Además de todos los problemas que tiene, entonces el césped lo estresa un poquito más y el que usa la guadaña le ayuda un poquito más rompiéndole la corteza y entonces entran los patógenos, hongos y el árbol seguramente que podría durar 500 años nos va a durar 20 o 30. Entonces una inversión muy importante que se hace para que ese árbol no dure. Entonces usar la materia orgánica para proteger todos los árboles de la ciudad es otra cosa que debe cambiar y eso si no se va a escribir en un decreto seguramente nadie lo va a hacer, o sea no va a ocurrir, ¿cierto? No va a ocurrir. Otra serie de tratamientos que hay, los cableados, las inyectologías, entonces hay que ir asumiendo tecnologías para que permitan que nuestros técnicos accedan a eso. El tema de los trasplantes es un tema que se puso de moda, pero se está recomendando trasladar cualquier cosa. Y definitivo, es costoso, luego hay que trasladar algo que verdaderamente valga la pena, ¿cierto? O sea, un prototipo de árbol ideal o por su historia o por su cultura, aceptable. Pero si es un árbol cualquiera, tiene que ser un árbol perfecto. Y como en Bogotá todavía no vemos árboles de ese tipo, entonces seguramente es bueno no gastarse el dinero en eso. ¿Cierto? Muchos de los árboles de una ciudad hablan de qué se hace en arbolicultura en la ciudad. Entonces cuando llegas del aeropuerto empiezas a ver que hay árboles muy bonitos, bien conformados, pero también ves árboles desmochados, no de hoy, pero sí de hace tiempo, y también ves mucho árbol que tiene tallos codominantes. Entonces, ¿qué piensas? Que aquí no hubo un manejo de silvicultura, o sea, no hubo un manejo adecuado de este árbol. Esos árboles se vuelven un riesgo porque en cualquier momento pueden colapsar.
Ya está ocurriendo, ¿no? Los cauchos se parten mucho, se rompen mucho. Hay tratamientos para eso, entonces tampoco hemos empezado a hablar dentro del manual, ¿cierto? Que no sé cuánto hace, no se revisa, que hay empernados, que hay cosas que se le pueden hacer a esos árboles para salvarlos. Ya se están haciendo trasplantes de árboles a raíz desnuda de gran tamaño, ¿cierto? Con los tree spades. El tree spade es un aparato para limpiar la tierra, las raíces. Y entonces el árbol se va el mismo día, las raíces se recogen y se reextienden donde lo vas a poner, y ya está ocurriendo eso para no transportar tierra, para que pueda ser más rápido, para que sea menos dañino para el árbol, porque el tema es que le estamos cortando también todas las raíces. Otro aspecto muy importante es en dónde hay que trabajar. Entonces, el trabajo más importante en la intervención de árboles es en las personas que intervienen en el árbol. Recuerden que uno de los problemas, yo sé que ustedes son conscientes del problema que tienen los árboles en Bogotá, es que les estamos haciendo levantamiento de copa excesivos. Entonces, la poda que estamos haciendo es una poda equivocada. Estamos pagando porque nos pagan por kilogramo de rama, pues pareciera, ¿no? Entonces, eso va a destruir el patrimonio de los bogotanos y de la gente del mundo. ¿Por qué? Porque esos árboles van a durar muy poco. Vamos a seguir subiendo, el próximo año otro contrato sube otro anillo de ramas, el otro sube otro anillo de ramas, y viene el fenómeno cola de león, cuando hayan vientos empiezan a partir y ese árbol ya quedó destruido. No sé si ustedes lo sabían, pero un árbol no se debe podar durante sus primeros 5 años de vida. ¿Qué hacemos hoy? El tipo del vivero lo empieza a podar para que gane el 1,5 metros a los meses de haberlo plantado. Entonces, ¿qué le quitó? Hay una serie de estructuras ahí que son las ramas transitorias y las permanentes. Normalmente a esa edad de un árbol y hasta los 4 años o 3 años, las ramas todas son transitorias. Esas ramas se van a perder por sí solas, o sea, no hay que preocuparse por ellas porque la sombra del árbol va a eliminar esas ramas. Claro, dicen que por seguridad. Listo, por seguridad es que un árbol se lleva al sitio cuando tiene 3 o 4 metros y ya se le han podido quitar las ramas transitorias porque él ya cumplió con hacer un fenómeno que se llama ahusamiento, que es acumular una serie de fotosintatos en el tronco que le permiten enfrentar la vida, ¿cierto? Tiene reservas de dónde consumir cuando se encuentre con algún tipo de problema. Entonces, muy importante entender el árbol, cómo funciona, ¿cierto? ¿Qué hace? ¿Qué árbol yo selecciono para qué espacio? ¿Cómo va a crecer? Yo sé que hoy ya se está haciendo eso y aquí hemos hecho mesas de expertos antes para hablar de el sitio del árbol, el emplazamiento, dónde debe ir, seleccionar las especies. No hay que tenerle miedo a las especies foráneas, son maravillosas, se comportan muy bien, en realidad son árboles y todos los árboles son buenos. Entonces no quiere decir que porque no es nativa no la voy a plantar. Hombre, si lo único que se da en Ciudad Bolívar son acacias, pues plante acacias. ¿Sí? Las tendrá que cambiar más rápido, pero plántelas. Tendrá árboles cumpliendo con las funciones ecológicas y ambientales que uno quiere de los árboles. Si en los cerros orientales crece otra cosa, plante eso y haga acompañar a esa especie que es pionera, haga que acompañe a otra especie que nosotros queremos, que es un brófila o de otro tipo, pero que nos la acompañe hasta que tenga unas condiciones mucho más particulares. En arboricultura, el cambio más importante está en la gente y en cómo entrenemos la gente, cómo capacitemos la gente. Las universidades nacional, la distrital, que tienen facultades de ingeniería forestal, están en mora de tener una especialización en arboricultura. Muchos profesionales trabajamos en esto y hemos tenido que aprender sobre el camino, ¿cierto? Entonces están en mora de crear o en convenio con el botánico para calificar las personas, para que el que interviene en un árbol verdaderamente sepa qué hacer, dónde hacerlo y por qué hacerlo. ¿Dónde cortar? ¿Por qué cortó ahí no en otro lugar? ¿Cierto? Cuando tenemos los operarios que son operarios calificados, certificados, bien entrenados y sobre todo bien compensados, seguramente los árboles van a recibir un mejor tratamiento. Cuando hay comunidades también educadas para tratar bien su árbol, también sé que han trabajado mucho en el tema, los árboles van a tener unas mejores condiciones de vida, porque no van a ser el sitio donde se coloque la basura, el sitio donde se coloque el escombro, el sitio donde se hace la fogata o al que se le cuelga a todo el mundo. Por eso, en algunos criterios de arquitectura no se recomienda que los árboles urbanos tengan frutas. Pero hay personas que dicen que hay que garantizar la seguridad alimentaria. Yo creo que sería por otro lado la seguridad alimentaria de los pájaros y de los insectos. Pero esas frutas tienen también contenidos de metales pesados que resuelven un problema pero crean otro.
¿cierto? Mercurio y plomo y clomo y todo lo que se pega del ambiente. Entonces, la arboricultura moderna lo que trata es de dar esas herramientas, las tiene, máquinas, herramientas, técnicas para intervenir árboles. Se talan los árboles y es muy difícil habilitar el sitio que existía para plantar otro, ¿cierto? La gente del botánico lo sabe, ese árbol queda inhabilitado hasta que esa raíz se descomponga. Pero hay que conseguir un stump grinder o una destoconadora, que es un aparato para sacar esa raíz y habilitar ese sitio, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que ya hace el mundo desarrollado que nosotros no tenemos por qué negárnoslo. Lo más importante y el mensaje que les doy es que no nos inventemos la rueda está inventada, ¿cierto? Usemos esa rueda. Si le podemos sacar mayor utilidad, pues que sea eso lo que nos dediquemos a hacer con los recursos que tiene el país. Entonces, seguramente seguiremos hablando más porque en arboricultura moderna hay varias escuelas, una escuela japonesa que dice que solamente se puede quitar lo que esté muerto, ¿cierto? Hay otra escuela alemana, hay una francesa de Francis Allais. Entonces, esto es una carrera, existe como una carrera en las universidades del mundo y aquí podría ser que sea simplemente una clase, pero que ojalá vayamos a esa clase, ¿cierto? Los forestales, los que hacemos esto. Ahora, los que están metidos en el tema, existe aquí en Colombia la Sociedad Colombiana de Arboricultura, la ACA, joven, tiene 1 año o 2 años, ¿cierto? Tenemos que sumárnosle, ver qué publican en su página, ¿cierto? Ustedes pueden aportar muchísimo porque han hecho la tarea por muchos años, y lo que saben no es poquito, y tampoco ha sido gratis, o sea, eso hay que compartirlo, ¿cierto? Hay que publicarlo para que las nuevas generaciones aprendan a cuidar bien los árboles. Nosotros hemos cometido muchos errores. Cuando hago esta charla les cuento a los que cuando yo empecé a hacer el trabajo de árboles, desmoché muchísimos, y no comprendía qué era el tema de desmoche todavía. Desmoche es cortar la copa del árbol, ¿sí? Quitarle la copa porque está haciendo algún problema, quitarle la copa porque lo voy a trasplantar, eso es desmochar un árbol, y eso destruye el árbol, o sea, eso ya destruyó el árbol como tal. Tuvieron que pasar casi 5 años para que entendiera que eso no se le debe hacer a los árboles, ¿cierto? Y consultándolo ¿dónde? En todo lo que produce la Sociedad Internacional de Arboricultura, que son cantidad de materiales muy importantes. Consultando esas buenas fuentes, seguramente vamos a llegar a tener un manejo de árboles mucho más adecuados. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Creo que tenemos más o menos un barrido completo de todos los temas que nos interesan. Nosotros hemos querido con el inicio de estos conversatorios empezar a profundizar en varios de los temas que se tocaron aquí. Obviamente que como conversatorio la idea es que ustedes tengan la oportunidad también de empezar a plantear sus ideas y que vayamos construyendo pues unas propuestas y un conocimiento que ayude a pensarnos la ciudad, los árboles en la ciudad de otra manera pues más eficiente, más colectiva, más ecológica, etcétera, etcétera.